Muy buenos días, amigas y amigos. Este es nuestro devocional diario, Un año en la vida de Jesús, de Fable y Mortimer. En el día de hoy estaremos leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. Y la palabra del Señor dice así: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 2 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Nuestro devocional se titula: El Señor Jesús envía a sus 12 apóstoles. El Señor Jesús había exhortado a sus discípulos a orar para que Dios enviara obreros a su mies. Apenas había dado la orden cuando respondió a la oración al nombrar a estos 12 discípulos para predicar la palabra. Los envió de 2 en 2 para que tuvieran un consejero, un compañero y un amigo en el viaje. Es bueno no emprender solo empresas difíciles. Somos criaturas que necesitamos simpatía. Los colaboradores de la viña de Cristo a menudo han encontrado gran consuelo el uno en el otro y se han querido mutuamente. Nadie más que los cristianos conocen el amor que une a los que trabajan con un solo corazón en el mismo lugar por el mismo Maestro. Debe haber sido un tiempo de gran ansiedad para los 12 cuando fueron llamados a dejar el lado de su misericordioso Maestro y entrar sin él en las labores del ministerio. Hasta ese momento se habían refugiado bajo su ala, pero ahora iban a encontrar al enemigo solos. Pero no solos, porque aunque invisible, aún serían vigilados por su omnipresente Señor. Jesús los dotó con una medida de los mismos poderes que él mismo poseía. Para tener un nuevo mensaje que transmitir, era necesario que lo confirmaran con obras maravillosas. Sin embargo, a veces no pudieron ejercer estos poderes por falta de fe. No sabemos si alguna vez resucitaron a los muertos hasta que Jesús ascendió a lo alto. Antes de partir, su maestro les dio algunos consejos. ¿Cuán profundamente deben interesarnos estos consejos? Están llenos de la sabiduría de Dios y nos muestran su mente y su voluntad. Jesús primero les dijo a los discípulos a quién acudir: solo a los judíos, no a los gentiles ni a los samaritanos, que eran un pueblo mixto descendientes de judíos y gentiles, sino a los judíos. ¿Cuál fue su razón para este mandamiento? ¿No deseó después que sus apóstoles predicaran el evangelio a toda criatura? Parece que eligió dar la primera llamada a los judíos porque fueron amados por causa de los padres. Abraham, Isaac y Jacob habían sido las ovejas de su redil. Sus hijos pecadores se habían apartado de ese redil. Por lo tanto, el Salvador los vio como ovejas perdidas. Nuestro Dios es muy lento para renunciar a aquellos a quienes alguna vez favoreció. No es hasta después de repetidas provocaciones y la negligencia más obstinada que los abandona. Nos ha concedido, como alguna vez concedió a los judíos, muchos privilegios espirituales. Entonces no nos dejará a la ligera. Cavará alrededor de la higuera antes de cortarla, recortará la lámpara una y otra vez antes de apagarla en la oscuridad. Pero terrible será la ira una vez que se despierte, porque entonces ejecutará estricta justicia sobre aquellos que han rechazado la abundante misericordia. Jesús dirigió a sus discípulos no solo sobre a quién predicar, sino también qué predicar. Debían decir, como él había dicho y como había dicho Juan el Bautista: el reino de los cielos se ha acercado. Estas palabras contenían una advertencia solemne. Significaba que se brindaba la oportunidad de entrar en el reino y que pronto podría terminar. Se abrió una puerta, se ofrecía la promesa del perdón y de gracia, y todos pudieron entrar por esta puerta para escapar del juicio debido a sus pecados, pero finalmente se cerraría, y entonces ¡ay de aquellos que habían perdido la preciosa oportunidad! Es todavía cierto que el reino de los cielos se ha acercado. Se nos brinda la oportunidad de obtener la vida. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2. Los ministros proclaman con voz en alto y a veces con lágrimas que no pueden reprimir la misericordia ilimitada de nuestro Dios. Nos ruegan que aceptemos sus ofertas de perdón mediante la sangre de Cristo. Algunos escuchan sus súplicas, se postran ante el Hijo de Dios y lo invocan para que lo salve. ¿Nos hemos humillado así y suplicamos misericordia? He aquí una amable promesa de aliento. Dios ha dicho: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías capítulo 66 versículo 2.